recién así empecé en el norte y dije, si este tema me lo quiero tomar en serio, me tengo que ir, quiera o no quiera, a la Ciudad de México. Yo dije, pues los periodistas importantes, los conocidos, los que ganan toda la pasta, pues están en Ciudad de México. Y dije, me tengo que ir para allá, pues ni modo, o sea, me tendré que ir, en algún momento me tengo que ir. Yo creo, es mi opinión, que los periodistas como completos o los más importantes o los más relevantes saben hacer la multimedia, por lo menos esa es mi percepción, que es decir, hacer radio, tele, periódico y redes sociales. Dice, pero fue cuando cambié y empecé a agarrar una personalidad, dice, soy yo en esteroides, ¿no? Prácticamente, sí soy así, pero no tan así. Cuando cambió a eso, fue que le empezó a ir bien, porque se salió del común. ¿Cuántos panorámicos hay en este trayecto de Gómez Morín a es la conexión de Monterrey Gonzalitos o de Gonzalitos al revés, ¿no? Entonces, porque sí, ahí te va porque se me ocurrió, es de cuántos son y cuánto dinero se generan. Y me puse más o menos, creo que a contar así de una manera muy, pues, muy ranchera, ¿no? A ver, 1, 2, 3, dije, pues yo calculé, dije, son como arriba de 50, pero luego después me quedé pensando, pero también del otro lado. Eso, claro. Entonces, utilizan mucho ellos que dicen, no, pues es un máquina para pintar, es una máquina para redactar, es una máquina para lo que tú gustes, cualquier habilidad para jugar básquetbol, ¿no? Entonces de ahí se me ocurrió, dije, pues puede ser lo del máquina, y de ahí pues sí, lo del máquina del periodismo de negocios. Las primeras que me mandaron en 2012 en el norte a cubrir alguna expo, te soy muy honesto, no sabía ni... Además que no tenía la experiencia, pero no tenía ni pies ni cabeza, decía, pues, ¿por dónde empiezo? Y bueno, digamos que por ahí en su momento no lo visualicé, también digo, las redes eran otra cosa en ese momento también. Te voy a platicar un poquito de nuestra empresa Sega. En Sega nos dedicamos al diseño e instalación de stands para exposiciones. Es la mejor opción que puedes conseguir para diseñar e instalar tu stand en eventos que tengas en todo México, y no solo eso, también empezamos con algunos proyectos en Estados Unidos. Te invito a que ingreses a sega.com.mx, te repito la página, sega.com.mx, déjanos tus datos y te vamos a asesorar de la mejor manera para que participes de forma exitosa en tu exposición, en tu congreso, en tu convención y rescates la mayor cantidad de valor de esa participación. Ingresa a sega.com.mx y déjanos tus datos. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Mundo Expo, el podcast donde platicamos con aquellas personas que de una u otra manera están involucrados en la industria de reuniones, y me refiero a congresos, convenciones, ferias, exposiciones y todo este tipo de eventos que tanto nos apasionan. Y el día de hoy estoy con una persona que la verdad me da mucho gusto que nos esté acompañando. Es José Perales, periodista de negocios, el máquina de negocios de México. ¿Cómo estás, José? ¿Qué dices? Bienvenido. No, pues el gusto es mío, Paco, de que me hayas invitado, y por supuesto aquí muy abierto a responder todo lo que me preguntes. No, gracias. Y bueno, si no te has suscrito al canal, te recuerdo que te suscribas, ponle ahí like, ponle la campanita, ponle todo lo que dicen que hay que ponerle para que te lleguen este tipo de entrevistas tan interesantes. José, me gustaría que vayamos paso a paso, antes que todo, de si alguien de los que nos está viendo todavía no te conoce, por favor, platícanos de ti, platícanos cómo es que la vida te ha llevado a donde estás el día de hoy. Sí, bueno, Paco, yo soy periodista de negocios, tengo pues ya más de 10 años con este tema. En particular, yo arranqué, digámoslo, haciéndolo ya profesionalmente, esto en aquel entonces en el periódico El Norte, que fue el 31 de octubre de 2012. Eso fue el día que inicié yo ahí, pues entonces ya pasó un tiempo. Y en cuanto a redes sociales, que es donde pues genero también bastante contenido, mi canal está por cumplir 10 años, el de YouTube, que es el más viejito, donde arranqué. Esto fue por ahí de la primavera de 2015, de 2016, es decir, que en 2026 pues estaría cumpliendo ya los 10 años. Este canal, que pues es youtube.com/José Perales, ahí tengo arriba de 3,100 videos. O sea, ya tiene un ratito ese canal, ya tiene bastante contenido. Y luego ya fui abriendo otras redes sociales, ¿no? Pero también de repente hay muchos que pues hace poco empecé a contar también mi historia, ahí voy como por partes. Sí, he visto que he estado subiendo. Y no de una manera cronológica, de hecho lo necesito retomar, pero he estado contando porque algunos creen que nada más soy creador de contenido, que sí lo soy, pero yo diría que más de rebote, porque yo realmente
pues soy... así Periodista. me autonombro como periodista de negocios, sí, y que además subo mi contenido a redes, Sí. pues bueno, por consecuencia soy creador de contenido y por consecuencia, hasta si quieres, soy youtuber porque lo subo a YouTube, pero no necesariamente es que empecé por ahí, y de hecho hasta me voy un paso para atrás. Este tema a mí me gusta mucho, yo te diría, evidentemente ha sido gradual y he ido descubriendo cosas, pero me gusta, digamos, desde niño el tema de los negocios, la información, por eso estudié administración de empresas. Por eso después salí y ahí es cuando descubrí el tema del periodismo. Yo me dedicaba a recursos humanos, nada que ver. Mira. Era oficinista, por decirlo de una manera, y procesaba nómina, etcétera. Y mucha gente me decía, oye, ¿por qué no te metes a eso? ¿Por qué no te metes a eso? Y yo les comentaba, pues es que no tengo ningún enchufe, como dicen en España. Y entonces, pues, ¿cómo le hago? Le decía, o sea, ni tengo... ¿No estudiaste periodismo? Yo no estudié en periodismo y no tenía nadie en algún medio. Nada. Entonces, pues fue estar buscando. Yo lo que les respondía a las personas, porque yo compartía muchas cosas en redes, te estoy hablando en los 2000, o sea, no había todavía evidentemente video ni nada. Pero sí compartía muchas cosas, hablaba mucho el tema, siempre me ha gustado y escuchaba mucho a Carlos Mota y mucho Imagen, mucho a Pedro Ferriz de Con, mucho a Rodrigo Pacheco, a Darío Celis, etcétera. Yo tenía el sueño de estar ahí y pues yo lo hacía, digamos, empecé haciendo un poquito de manera amateur en la revista La Roca, que ya no existe. Ahí mandé algunas cartas, como en 2009, yo creo que fue mi primera publicación totalmente amateur, sin ningún formato ni nada, porque insisto, yo no estudié ni periodismo ni nada, pero ya traía esa curiosidad y lo que yo les respondía es que no lo hago porque... pues ni tengo ni la experiencia, ni estudié eso y no tengo ni a quién decirle, pues ¿cómo? Pero finalmente pues fue buscar y no, como dicen también por ahí, no es nada más de llegar y besar el santo, pero después de varias ocasiones ya pues se abrió una puerta, que es la del norte, que a gritos y sombrerazos tuve que aprender el oficio del periodismo porque ya sabía mucho de información, de noticias y del tema de negocios, porque yo estudié administración de empresas y fue ir aprendiendo. Me fui 3 años a Ciudad de México, en donde logré, primero el Financiero y luego logré estar en Imagen Radio, que era mi sueño, Excelsior Televisión, que también es de ellos. Ahí estuve sobre todo en Imagen Empresarial, en Negocios en Imagen, que conduce todavía Rodrigo Pacheco, Darío Celis, y ahí empecé a hacer radio y tele. Entonces, pues he hecho tele, radio, periódico y redes sociales, todo con el tema de periodismo y negocios y en otros medios. Ok. Y en esa trayectoria, ¿qué mentores has tenido? ¿A quiénes puedes mencionar? Ya mencionaste algunos de ellos, pero ¿quiénes te han marcado más en tu carrera de periodismo de negocios? Sí, fíjate que uno que me inspiró muchísimo fue Carlos Mota, que te digo, desde alguna ocasión que vino aquí a Monterrey, pues fui a verlo, tengo la foto, etcétera. Yo no me dedicaba a esto y me acuerdo muy bien que cuando estaba él ahí en la conferencia, yo me quedé pensando, ¿cómo quisiera yo poder dedicarme a eso? O sea, yo la verdad es que yo ya me había dado cuenta que esa era mi vocación, lo veía muy complicado. Pero bueno, pues fue estar búsquele y se dio. Indiscutiblemente también una persona que yo admiro mucho y que, digo, evidentemente hay cosas que no pienso igual que él, normal, pero la verdad como profesional de la comunicación, a Pedro Ferriz de Con, el número 1 de la radio en el país. Yo la verdad es que a él lo admiro mucho, su estilo, además que sí, yo sé que... Y él toca otros, es periodista de información general, pero está muy, muy enfocado, por lo menos cuando estaba en Imagen, le da mucho peso al tema de negocios. Y además también en ese entonces, pues no había podcast, etcétera. Entonces, pues yo en ese momento estaba más concentrada la atención, ¿no? En los medios tradicionales. Claro. No había la dispersión que hay ahorita de la atención, ya está muy dividido, ¿no? Sí, claro, exactamente. En ese entonces, pues yo imagínate, empezaba mi día escuchando a las 6 de la mañana Imagen Empresarial, además que no lo podía escuchar repetido porque no había podcast ni nada. Te estoy hablando en los 2000 y luego le seguía con las 4 horas de Pedro Ferriz y luego después en la tarde con Darío Celis, que Darío Celis también yo te diría es otro personaje, otra persona que me ha enseñado mucho, Rodrigo Pacheco. Yo te diría que esos son algunos de los personajes y muchos otros también te mencionaría pues otros que no son
tan mediáticos, públicos, tan mediáticos, pero sí gente que, por ejemplo, que está en el norte, por ejemplo, un Alfredo González que tiene toda la vida siendo reportero de negocios, Silvio Olvera también, que son reporteros que hasta la fecha siguen en el norte, que me enseñaron a redactar notas y muchas cosas, y varias personas que han ido en el camino, los que te mencioné quizás son los más mediáticos y que la gente tiene más visibles porque están en radio y tele a nivel nacional, pero sí, han sido varias personas que les he ido aprendiendo y pues siguiendo, como decir, oye, yo quisiera poder lograr algo similar a lo de ellos. Claro, claro. En los videos que he visto que has subido justamente de tu historia, de tu trayectoria, me llama la atención ese paso por la Ciudad de México. Platícanos cómo fue que te aventaste el tiro de irte para allá, llegaste sin conocer prácticamente a nadie. ¿Cómo fue esa? Sí, fíjate que eso también fue algo hasta te diría complicado, complejo, porque ahí te va, yo cuando estaba, como te comenté, en 2012, entré al norte y pues la verdad es que te lo voy a aventar así las cosas como fueron en realidad, o sea, lo que pasó en realidad, porque no todo ha sido miel sobre hojuelas, claro, ha sido muy complejo. Y entonces, como te comenté, pues yo no sabía ni redactar una nota, no sabía que necesitaba una grabadora, no sabía hacer entrevistas, no sabía lo de un ángulo, la verdad es que no sabía el oficio del periodismo. Me gustaba mucho las noticias, sabía mucho el tema, que por eso me dieron la oportunidad y se los agradezco, pero yo no sabía esa parte. Entonces, pues aprendí a gritos y sombrerazos, a redactar, etcétera. Y llegó un momento en el que alguien ahí me dio un pitazo, me dijo, oye, ¿sabes qué? Ponte a buscar trabajo porque yo creo que aquí ya se va a acabar, ¿verdad? Y entonces... ¿Cuándo estabas en dónde? En el norte. Todavía ni cumplí el año y así. Digo, le agradezco mucho ya a la persona que me dijo, ¿verdad? Porque sí, que me ayudó. Y luego yo ya lo chequé y sí, o sea, era realidad lo que me estaba diciendo. Y entonces, fíjate que se juntaron varias cosas. O sea, la verdad es que de algo negativo salió algo positivo. Y así me ha pasado, sobre todo también fíjate que en estos últimos años, pero bueno, en particular en ese entonces era 2013 y yo además desde antes cuando recién así empecé en el norte, dije, si este tema me lo quiero tomar en serio, me tengo que ir, quiera o no quiera, a la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque era otro mundo. Yo creo que hoy, y ahora es un poco diferente. Sigue siendo, pero ya es un poco distinto. Menos pero en ese momento no había ni podcast, ni videos, o sea, no, por lo menos no de esta manera. Y entonces, ni las redes sociales, evidentemente, eran lo que eran en 2012, 13. Claro. Y entonces yo dije, pues los periodistas importantes, los conocidos, los que ganan toda la pasta, pues están en Ciudad de México. Y dije, me tengo que ir para allá. Pues ni modo, o sea, me tendré que ir, en algún momento me tengo que ir. Y entonces en ese momento el Financiero lo compraron Manuel Arroyo, que sigue siendo su actual dueño. Hubo muchos cambios, de hecho, casualmente, pues ahí es donde Carlos Mota sale del programa de imagen empresarial, se va porque él, lo que contó Carlos Mota es que lo conoció en el Foro Económico Mundial de Davos, a Manuel Arroyo, se lo llevan al Financiero y estaban contratando muchas personas. Ahí Rodrigo Pacheco sube como conductor y es donde yo después ocupé el espacio de Rodrigo Pacheco. Sí, porque Rodrigo ya tenía apariciones, me acuerdo que cuando Carlos se iba de vacaciones. Es que exactamente, digamos que era el que le hacía toda la talacha, por decirlo así, a Carlos. Cuando se va Carlos sube y entonces ahí ese espacio, el de la talacha, por decirlo de una manera, en el buen sentido, yo lo ocupé en todo ese movimiento. Fueron varios movimientos, pero así fue. Entonces, y yo también estuve como a punto 1 o 2 veces de entrar a imagen desde acá, o sea, como que ahí andaba yo intentando, buscando, te digo, llegué a ir a conocer a Rodrigo en su momento en las instalaciones de Excelsior. Yo ni me dedicaba al tema del periodismo, pero bueno, los estuve buscando, conociendo, intentando. En alguna ocasión me dijo que había un trabajo, algo de redes o de sistemas, y también así me tomó de sorpresa. Oye, pues nada más que tienes que venir. ¿Te acercaste aquí en las instalaciones de Monterrey o te fuiste directo a Ciudad de México? Fíjate que, bueno, en particular con todos estos personajes les escribía mucho en Twitter en ese tiempo, ¿no? Pero no, ahí te va. Entonces, yo cuando vi esto de que estaba pasándome en el norte, dije, ¿sabes qué? Pues me tengo que mover y me acordé. Dije, oye, en el Financiero están contratando y están necesitando personas. Le escribí a Carlos Mota, quien, o sea, no voy a decirte que tenía una amistad con él ni nada, pero bueno, dije, pues, ¿qué pierdo? Le escribí y a otra persona que también él estuvo en el norte en Reforma y que lo acababan de contratar ahí en el Financiero,
Y le dije, oye, pues mira, no, yo sé que no me conoces, nada más una ocasión nos hemos visto aquí en Monterrey, una vez que vino aquí al norte, pues sé que están contratando, si es que hay una oportunidad, pues me dices, bueno, por favor, ¿verdad? Y no, pues dicho y hecho muy rápido, la verdad es que fue muy rápido, me acuerdo un miércoles del verano del 2013, me dicen, oye, sí, ¿sabes qué? Sí está el trabajo, nada más vente de este lunes al otro, te queremos así este lunes al otro. Y pues me aventé, yo había ido a Ciudad de México una vez en mi adolescencia, en el 96, así, bueno, todavía con mi abuela, mi mamá, pero luego ya más grande, yo fui con unos amigos de Tampico, había ido como un par de ocasiones, que ya cambió, ya con otra percepción, ya no de adolescente, ya de adulto, etcétera, y me llamaba mucho la atención, pues ya lo diferente que era. Además también Ciudad de México cambió mucho de los 90s al tema actual, y cómo era la vida nocturna en ese tiempo, que aquí estaba apagada por todo lo que está pasando en Monterrey 2010, y allá estaba como si nada, pero aún así, pues no conocía más que, te digo, de 3 fines de semana, 3 idas, ¿no? Sí conocía, pero mínimo. Y entonces me dicen, oye, pues te queremos acá. Pues bueno, me salí del norte, no me dieron de baja, yo me salí. Y entonces, pues una semana me la agarré para medio organizarme e irme. Y fue irme, hasta hice una despedida ahí en una catamarán en la presa de La Boca. Un sábado, ni lo disfruté al 100% porque al otro día me iba a Ciudad de México y el lunes empezaba. Y pues me dejé aquí mi carro, dejé aquí mi novia, dejé pues todos mis amigos, mi familia. Allá prácticamente no conocía a nadie, y menos para andar en la calle reporteando. Pues sí fue, haz de cuenta que me aventé, pero dije, no, pues me tengo que aventar, tengo que hacerlo, lo hice. Fue muy duro, la verdad, pero sí aprendí mucho. Eso sí, la verdad es que sí aprendí bastante. No te miento y te lo voy a decir así, Paco, y vas a decir que te estoy echando mentiras, pero sobre todo en imagen, yo al principio, que ese programa empieza a las 6 de la mañana, estaba de 5:45 de la mañana a 1 de la mañana. Así en serio. Ya cuando medio le empecé a agarrar la onda, ya te vas a dormir temprano, a las 12. Terminaba a 10:30, terminaba a 10:30 de la noche, unas 11 así. Digo, ya después con Darío me normalicé ya más y todo, y me fui un poquito estabilizando. Pero bueno, más o menos fue como... O sea, sí, me aventé y... ¿Cuánto tiempo fue ese? Fueron 3 años, de 2013 a 2016. Pero en ese ritmo de... en ese ritmo fueron... 45 a 1 de la mañana. Pues como unos 8 meses, más o menos, algo así. Está duro. Sí, más o menos, un poquito menos del año. 20 horas diarias casi. Sí, en serio que sí, de verdad. Qué digo, bárbaro. Yo sé que, sí fue difícil, por más que me guste mucho, pero... No, bueno, pues el cuerpo también reciente. Sí, no dormía nada, dormía nada. Digo, también estaba más joven, pero aún así también sí era muy pesado. Pero de todo eso, pues sí me dejó muchos aprendizajes y creo que muchas bases para poder hacer radio, tele, grabar. Creo que fui aprendiendo más habilidades, porque también yo tenía mucho la idea, además de estar en Ciudad de México, además de conocerlos a ellos, yo creo, es mi opinión, que los periodistas como completos o los más importantes o los más relevantes saben hacer la multimedia, por lo menos esa es mi percepción, que es decir, hacer radio, tele, periódico y redes sociales. Hay periodistas muy buenos para escribir, hay para otros, y está bien, cada quien yo lo respeto, pero bueno, a mí en particular yo dije, tengo que aprender todos los medios y tengo que aprender también todas las fuentes, porque también yo conozco reporteros de negocios que son muy buenos en energía, por ejemplo, o en telecomunicaciones, y se especializan mucho, y está bien, también no lo critico, cada quien, pero yo también dije, tengo que saber de todas las fuentes de negocios, industria química, industria de negocios del deporte, todo un poco. Órale. Bueno, pues interesantes esos 3 años en Ciudad de México. ¿Y de ahí te regresaste a Monterrey? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Por qué decidiste regresar? Sí, fíjate que yo decidí regresarme porque yo sentí que por lo menos en imagen, en donde pues estaré siempre muy agradecido porque se me cumplió mi deseo, mi sueño de estar con Pedro Ferriz, de estar con todos estos personajes que te menciono. Digamos, ya hice ahí la palomita, pero yo dije, ¿sabes qué? Yo creo que aquí ya estoy topado.
vi gente, esto es real, vi gente que tenía más de 10 años y que seguía siendo el suplente del suplente y que no les daban un espacio o que se quedaron los domingos. Y es más, no te miento, fíjate, eso fue en 2013, estamos en 2025 y sigo viendo a muchos de esos personajes que están igual. Entonces yo dije, yo creo que aquí... O sea, 12 años pasaron y los ves. Y están, por ejemplo, en los programas del domingo o siendo suplentes, o sea, no les han dado un espacio. Entonces, y bueno, pues ahí así son las reglas, así son las cosas. Yo dije, yo lo que pensé, dije, yo creo que aquí ya no tengo futuro, porque dije, y ahí vuelvo así a como decir, estoy muy agradecido por la oportunidad y aprendí mucho y además se me cumplió un sueño, pero dije, yo creo que lo que tenía que aprender, que fue lo que más me sirvió, dije, ya lo aprendí, hasta pensé, dije, a lo mejor un año más, dije, tal vez un año más que para reforzar más, a lo mejor 2017, pero no, llegó un momento en el que dije, ¿sabes qué? Yo creo que ya es momento, ya creo que lo que tenía que aprender lo aprendí, y yo ya necesito como dar un paso, buscar mis cosas, buscar hacer mi nombre, pues sí, tener un programa de mío, etcétera. Dije, a ver, ¿qué hago, no? Pero ya necesito, o sea, creo que con toda esa talacha que hice, que te digo, me sirve mucho para aprender, pues dije, creo que ya puedo hacer más cosas y también respeto al que dice, oye, yo no quiero ser conductor. Está bien, no todos aspiran a lo mismo, así, pero dije, no quiero estar aquí 5 años más, 10 años más y que nunca llegue a eso, ¿verdad? A tener mi espacio, mi nombre, mis programas, no sé, mis contenidos. Y en ese momento, ¿empezaste a buscar algo acá en Monterrey? O así como te fuiste a Ciudad de México, dijiste, pues, va para atrás fíjate que sí. Ya veo luego. Así es, fíjate que también ahí sí, digo, pues sí ya había hecho el de irme, que estaba más complejo. Pues esto dije, ¿sabes qué? No, pues me voy a regresar. Y me regresé en un septiembre fue un poquito más de 3 años, 3 meses más o menos. En septiembre de 2016 me regresé y dije, voy a ver qué puedo empezar a hacer, qué medios puedo tocar, a ver qué puedo emprender, qué puedo empezar a hacer. Y ahí fue, fíjate, bueno, ya lo había empezado en Ciudad de México porque todavía estaba ya, como te dije hace ratito, 2015. El canal tiene ya algunos videos muy poquitos, no a cuadro, pero bueno, el canal se abrió por lo menos el contenido lo empecé a subir en esas fechas. Pero ya que regresé, me empecé a clavar en subir contenido a diario. O sea, ya en 2016, a finales de 2016, empecé a grabarme, empecé a subir contenidos y pues ahí hay videos que también ahí he ido cambiando mi estilo, porque en un principio yo venía mucho de una escuela, pues de los personajes que te menciono, de lo que yo vi en tele, y pues me grababa hasta en un principio con traje, con corbata, etcétera. Ahí están por ahí los videos. Y bueno, y luego dije, oye, pues le voy a cambiar un poco y ser un poquito más yo, un poco más menos cuadrado. Y he ido ahí viendo a ver qué es lo que más le gusta a la gente y he ido sigo modificándolo, pero sí en su momento empecé como muy de tele, muy a lo que yo veía, formal, ¿verdad? A lo que yo veía y también era otro tiempo. Fíjate que me gustaría que nos clavemos un poquito en ese tema vamos a llamarle de tu persona en redes, y cómo has ido evolucionando esa personalidad en redes, es la palabra. Y recuerdo que alguna vez escuché ay, se me fue su nombre, qué pena. Es un conductor de deportes en ESPN, Álvaro Morales. Ok. Que tiene una personalidad pues muy peculiar. Sí, claro. Delante de la cámara, ¿no? Y él alguna vez comentó, y lo escuché en un podcast, comentó que al principio era así como acabas de describir tú. Él veía a los conductores de deportes y eran personas muy formales, de traje. Dice, yo los veía todos así, pues yo pensaba que así tenía que ser. Entonces, era el camino en aquel entonces en los medios tradicionales. Exactamente. Entonces él empezó a hacer eso. Dice, pero fue cuando cambié y empecé a agarrar una personalidad. Una soy yo en esteroides, ¿no? Prácticamente. Sí soy así, pero no tan así. Digo, para los amigos que no lo han visto, seguramente lo han visto por ahí, pero es una personalidad muy, muy peculiar, muy frontal, muy echador. Y cuando cambió a eso, fue que le empezó a ir bien. Porque se salió del común. Y dijo que creo que fue cuando no lo quisieron llevar a uno de los mundiales. Que dijo, pues es que aquí me voy a quedar toda la vida y no voy a poder no voy a poder avanzar. Sí. ¿Cómo ha sido tu evolución de esa personalidad en redes?
Fíjate que sí, te diría que pienso muy similar a lo que dijiste de Álvaro Morales. Ese en particular, ese comentario, evidentemente que sé quién es, lógico, pero en particular ese comentario que acabas de decir, no se lo escuché, pero yo fíjate que lo digo de otra manera que es casi lo mismo. Yo lo de redes sociales, yo considero que soy yo, pero me caricaturizo un poco. O sea, sí soy yo así, esa es la realidad, porque sí soy así, sí pienso muchas cosas que digo, etcétera. Sí son muchas cosas que me gustan mucho, como los temas, pues los temas independentistas, los temas gringos, los temas regios, lo del tema de negocios, muchas de esas cosas, así pienso, así soy, sí, pero sí lo caricaturizo un poco, o lo exagero un poquito, sí. Para generar reacciones, para ¿no? también generar reacciones. Y pues porque también es en redes y también ahí hay que ser, sobre todo con la gente más joven, pues si yo estoy 100% seguro que si me pongo como en el momento empecé a grabarme con un traje hablando de la inflación, con temas muy técnicos, y te voy a decir, no quiero sonar sobrado, pero lo puedo hacer. Sí, claro. Pero sé que no me va a generar muchos clics. Eventualmente, a veces de repente puedo agarrar una cosa así, pero trato mejor agarrar más cosas como de a pie. De hecho, hasta he tenido un dilema en el tema del contenido, que medio poco a poco lo he ido encontrando y sigo teniéndolo honestamente, porque yo sé que aparte mis temas son muy de nicho, o sea, aparte es muy de nicho. Yo todos estos personajes que ahora te mencioné de periodistas de negocios, que son como 10 los más grandes en México, por decirte un número, pero yo creo que hasta son menos. Y todos estos personajes, yo te lo puedo garantizar que, bueno, ellos viven en Ciudad de México, pero vamos a suponer que estuvieran en Galerías Monterrey. Yo te aseguro que la gran mayoría, o en Morelos, no los van a ubicar, los ubican. Claro. A lo mejor en una expo de industria, pues ahí sí, porque hay mucha gente que le interesan los negocios, así. Pero si tú los ves... congreso o algo así, pues sí los van a ubicar. Sí, pero no son periodistas de deportes, que toda la gente los ubique, no son masivos. Entonces, de entrada es un tema muy de nicho, y te digo, es donde no he podido como que encontrar bien, o sea, al público, pero lo que sí he pensado es aterrizarlo un poquito más a la raza, a la peña, con temas más que les interesen, más llamativos, hablar de cosas que, pues de marcas, ¿no? De H-E-B, de Whataburger, de pizzas, de cosas más así cotidianas que la gente, de equipos regios. No se pueden mencionar marcas. No te creas. Sí, ¿verdad? No te creas. Las menciones, ahí van. De Tigres, de Rayados, de todo eso. Sí, fíjate, yo siempre hablo de marcas mucho por mi contenido, y también, bueno, hasta en los medios también eso, de repente hasta es un reto, ¿no? De repente eso para algunos medios más así tradicionales. Pero sí, yo siempre... pues es que es lo que hablo. Conectar. Ahora, me gustó mucho en particular un contenido que hiciste hace poquito con drones ahí en la avenida Gómez Morín, con la cantidad de espectaculares que hay pues a los lados, ¿no? de la avenida. ¿Cómo fue que se te ocurrió eso? Fíjate que fueron varias cosas y ahí... Platícale a nuestros amigos de qué trató el video. Sí, bueno, es verdad. Es ahí un video, ¿verdad? Lo encuentran, por ejemplo, en TikTok, en donde hablé de cuántos panorámicos hay en este trayecto de Gómez Morín a la conexión de Monterrey Gonzalitos o de Gonzalitos al revés, ¿no? Entonces, porque sí, ahí te va porque se me ocurrió, es de cuántos son y cuánto dinero se generan, y también, luego también ahorita te digo por qué, de dónde saqué los números y todo eso. Pero fíjate que hace meses, bueno, yo siempre ando buscando, siempre se me ocurre contenido, siempre ando pensando en eso, y sobre todo en negocios, siempre estoy yo viendo eso. La verdad es que siempre estoy visualizando ese tema para donde quiera que voy, siempre ando viendo las marcas, las empresas, las cosas, siempre estoy con ese olfato y esa visión, porque me gusta, y luego aparte porque lo he convertido, te digo, hasta en mi trabajo. Sí. Pero genuinamente me gusta. Y en el caso de eso, alguien hace poco ya de repente me llegan sugerencias de contenido, y alguien hace meses me puso, oye, deberías de grabar algo de lo tanto panorámico que hay ahí. Y esa persona me dijo, si pones atención, él me dijo, hasta donde empieza San Pedro, ahí ya no hay, según él. Y me puse a verlo y dije, se me hace que no, o sea, se me hace que esto no es correcto lo que él me dice. Su percepción. Su percepción. Y dije, está bueno como la idea, pero dije, pero ¿por dónde agarro el tema? O sea, ¿qué puedo decir? Y como que ahí quedó la idea y así.
Y luego hace poco, entre una cosa y otra, como que me empezaron así como que pasaba y lo veía y como que se me fue ocurriendo ahí el ángulo. Luego otro amigo, Eugenio Montemayor, él me mencionó que rentamos unos panorámicos que cuestan tanto y que no sé qué. Y como que ahí le fui encontrando la cuadratura y dije, a ver, pues yo creo que la idea aquí es cuántos son y cuánto cuesta cada uno. Ajá. Y es decir, ¿cómo los contaste? Bueno, pues me puse a... La primera vez, hice como 2, 3 conteos para más o menos sí tener una idea. La primera, pues cuando iba en uno de regreso en el Trafical, creo que venía de San Pedro a Monterrey. Que por cierto, ahí en horas de tráfico, ahí te detienes. Incluso hay gente vendiéndote dulces y... Sí, porque se para ahí completamente. O sea, tienes tiempo para contar. Está caminable, o sea, hasta está caminable, gente caminando ahí, o sea, vendiendo cosas. A media calle. Así es, a las horas de salida de oficina. Entonces era un día así y me puse más o menos, creo que a contar así de una manera muy ranchera, ¿no? De ver, 1, 2, 3, dije, pues yo calculé, dije, son como arriba de 50, pero luego después me quedé pensando, pero también del otro lado. Eso, claro. Entonces, luego ya lo que hice, mejor me metí a Google Maps y ya lo hice otra vez manual. Y sí me cuadraron los números, ya lo hice como 2, 3 veces. Y dije, ¿sabes qué? Son arriba de 110. Okay. Y luego ya me puse a investigar con alguna gente de la industria, oye, pues como cuánto cuestan, dónde, aquí y allá. Y entonces yo hice ese cálculo más o menos de lo que podría más o menos costar. Sí. Y entonces pues ya digamos, ya tenía la información, redacté el guión y luego le pedí a Edu Torres, que lo conoces tú bien, sí, evidentemente. No. Saludos a Edu Torres de RG La Deportiva y que tiene ahí sus canales de contenido de deportes, sobre todo de fútbol y en particular mucho de Tigres. Y entonces yo le pedí el favor que si me podía prestar el Eduardrón, que es su dron. Dale. De hecho, hasta tiene un Instagram que es el Eduardrón, que es en particular nada más del dron, evidentemente. Ajá. Y le dije, oye, pues se podrá esto. Y me dijo, sí, y ahí lo teníamos ya como desde hace unas 2, 3 semanas. Dije, la verdad también pensé que nadie me va a ganar esa nota, la verdad, dije, pues no hay prisa y mejor que quede muy bien grabado. Claro. Y pues lo grabamos y bueno, creo que quedó bien, padre, quedó llamativo y hasta ya me había buscado por ahí un empresario de la industria, luego grabé esto y me volvió a buscar. Entonces bien. Como que también por ahí van varias cosas. También es una gran industria la de la publicidad, obviamente, ¿verdad? Por supuesto. Me tocó hace muchos años también colaborar con un empresario de espectaculares para un stand, tenía una participación en una expo y sí es muy interesante, o sea, ese empresario pues le ha tocado pues fabricar puentes peatonales que ellos donan al municipio y pueden vender la publicidad de arriba, entonces ahorita ya estoy descontextualizado, no sé si exactamente sigue siendo lo mismo, pero era pues una inversión fuerte que ellos se aventaban y a cambio pues comercializa el espacio, ¿no? Sí, es un negocio muy interesante. En general, te digo, a mí me gusta todo lo de negocios, de todas las índoles, y dentro de eso también el marketing, de todo tipo, no solamente de de publicidad, de anuncios, todo eso siempre me llama mucho la atención. Claro. Ahora, enfocándonos un poquito más a esa personalidad en redes, ¿de dónde se te ocurrió el nombre del máquina del periodismo de negocios? ¿Cómo fue que empezaste a acuñar frases que combinas cosas de Estados Unidos con cosas españolas? Sí. Díganos un poquito de ese desarrollo. Sí, mira, lo del slogan yo la verdad es que me recuerdo mucho, o sea, la verdad me inspiré mucho en Imagen, que pues hacen, todavía lo siguen haciendo, muy buenos slogans de sus conductores. Te digo, uno a muchos que me gustan, por ejemplo, te digo, Darío Celis, el referente de los negocios en México. Claro. Te digo, Carlos Mota, el periodista de negocios más globalizado de México. Ese me gustaba también mucho. El que te digo, de Pedro Ferriz de Con, el número uno de la radio en el país. Éter Soriano, la voz más saludable de México. Son muy creativos en esos. Y entonces, yo ahí les decía, cuando estuve en Imagen, yo en broma, y ahí sí no lo puedo decir porque es con groserías, pero yo les decía, yo les decía de que yo iba a hacer un eslogan que se me ocurrió bastante grosero, y dije, no, pues evidentemente ese no puede ser, ¿verdad? O sea, eso se los dije en broma ahí, hace años, entonces fue en 2016, y la verdad es que como que ahí quedó, pero ahora ya que empecé como en 2020, o sea, después de así, dije, a ver, como que me debería de poner algún eslogan, he visto que algunos se los ponen, digo, de la idea de Imagen, pero luego ya había otros que también se los ponen.
que pues como cuál sería esto y lo otro. Y bueno, ya más o menos era de que mi eslogan en imagen que se me ocurrió era de una manera grosera, pero era como que el mero bueno del periodismo de negocios. Ajá, ajá. Entonces dije, pues ese no puede ser, ¿verdad? Entonces dije, pues ¿qué podrá ser? Y bueno, como bien dices, yo mezclo muchas cosas de culturas, de frases de cultura española. Y en España, como bien sabes, utilizan mucho ellos que dicen, no, pues es un máquina para pintar, Ajá, es un ajá. máquina para redactar, es un máquina para lo que tú gustes, cualquier habilidad para jugar básquetbol, ¿no? Ujú. Entonces, de ahí se me ocurrió, dije, pues puede ser lo del máquina. Y de ahí, pues sí, lo del máquina del periodismo de negocios. Dije, pues sí, como que eso es lo que se me ocurrió, tío, y luego mucha gente, ahí es lo que, digo que muchos dicen la máquina, pero no, Sí. hasta... Es que eso también es una característica, el decir el máquina, pues de entrada ya llama la atención. A ver, ¿por qué el máquina? Sí, digo, pero realmente es una cosa española eso, Sí, o sea, sí, que sí, ellos sí. lo utilizan mucho de que hacen maquinarias. No, me refiero a que llama la atención. O sea, A todavía mucha se le gente queda sí. más a la gente. Pues sí, fíjate que yo creo que sí, a mucha Yo creo. gente sí, Ujú. pero digámoslo, pues en España es muy común, ¿verdad? Esa es una frase muy, muy, Sí, muy sí, común. normal. Entonces yo me la agarré de ahí porque me gusta mucho la cultura española, me Ujú, encanta, pero eso fíjate que fue un gusto adquirido Ujú. porque la verdad es que yo, y te lo digo así, y va a sonar pues muy, muy mamila o no sé, pero yo la verdad, esto es real, o sea, yo amo Estados Unidos, me encanta la cultura de Estados Unidos en lo general, la cultura tejana en lo particular, Sí, sí, sí. me gusta mucho, muchas Que cosas. es una cultura en sí muy particular. Muy particular, y claro, no es un país perfecto ni nada, o sea, Claro. tiene sus cosas que no son pues positivas, pero en general, pues híjole, yo te diría que pues es el mejor país del mundo, y si no, pues está ahí en el top, por lo menos te digo, yo la verdad es que te lo digo así, amo la cultura gringa, yo digo Sí. mucho que es mi país, así, bueno, Sí, yo nací sí, en, sí, sí. en Monterrey, esa es la realidad, pero te digo, bueno, yo toda la vida he sentido esto por Estados Unidos, pero por lo que no por España, fue un gusto adquirido. Ok. En 2008 yo me fui a estudiar a Londres Ok. unos meses, y ahí fue la primera vez que tuve la oportunidad de ir a España. Ujú. Y conocí varias gente española y me gustó mucho, o sea, muchas cosas. O sea, la verdad es que me sorprendió más de lo que yo me esperaba. Ok. O sea, me deslumbró muchísimo más. O sea, Ujú. la verdad es que no era ni mi intención, pero me sedujo mucho todo el tema. Sí, sobre todo te diría de las españolas, la realidad, pero en general la cultura, todo eso me gustó mucho. Claro. Y me empecé a clavar mucho más, digo, también evidentemente está el tema del idioma, yo consumo muchos contenidos españoles de Ajá. todo tipo, desde información seria, desde podcast, desde Deportes. música, deportes un poco, sí, también, Ok. o sea, me encanta a mí, te digo, Ya. todo, me encanta David Broncano, por ejemplo, que yo siempre lo he dicho, que es para mí como el Adrián Marcelo De allá. español, para Ok, mí. ok. Eso hasta se lo dije una vez a Pues ahí contáctalo, Adrián. Adrián Ahí Marcelo. estuvieran. Se lo dije, fíjate que una de las ocasiones se lo dije a Adrián Marcelo, y le dije, ¿cómo me gustaría que un día hicieran un contenido los dos? Claro, claro. Y me dijo, sí, estaría bien ir allá al teatro donde él estaba en aquel entonces, Ajá. Broncano, porque ahora ya se fue a Radio y Televisión Ok. Española. Ajá. Pero sí, te digo, ahí me empecé a clavar mucho con la cultura española, Mm. y escucho muchas cosas, veo muchas cosas, entonces, pues la verdad es que traigo muchas frases de eso y me gustan muchas frases de eso, por eso mezclo mucho eso, y de repente también muchas cosas gringas que, te digo, eso sí ya viene de toda la vida. Me gusta mucho el inglés, me gusta mucho pues, la cultura en Claro. general gringa, entonces como que he hecho esa mezcla de cosas que en realidad me gustan. Sí, Sí, después sí, de sí. repente las exagero un poco, como te digo, pero realmente sí, también sí lo digo en mi vida diaria, muchas Sí, cosas. sí. Oye, justamente hablando de negocios y España, hace unos años y hace poco tiempo que ya tenemos 3 ciudades que tienen, bueno, ya 4, contando el sureste, Cancún, que tenemos vuelos directos a Madrid y a otras ciudades españolas. Eso pues obviamente implica también apertura de mayores negocios. Dentro de lo que nos puedes platicar en tu especialidad, digo, he notado que conforme pasan los años, más mexicanos están comprando pues bienes raíces allá, están poniendo más negocios allá. Digo, si nos vamos anteriormente, pues quizá Lorenzo Zambrano, de los primeros que pusieron grandes negocios por aquel lado. ¿Cómo has visto esa
ese intercambio comercial entre México y España. Digo, tenemos desde hace mucho tiempo empresas españolas en México con inversión, pero últimamente he visto viceversa. O sea, desde que FEMSA, por ejemplo, compró una cadena tipo Oxxo de allá, Valeo creo que se llama, o no recuerdo el nombre, o Valora. Valora. FEMSA compró Valora, que es una empresa suiza. Ajá. Bueno, tiene su sede en Suiza, pero tiene presencia en varios países europeos. europeos. España. ¿Y cómo has visto ese desarrollo de mexicanos yendo a invertir allá a España? No, fíjate que también es un tema que a mí me apasiona, la verdad, mucho, y como dos cosas así importantes. Yo he escuchado mucho que hablan de que, por ejemplo, en el barrio de Salamanca, evidentemente en Madrid, dicen, oye, cada vez se escuchan se escuchan más acentos mexicanos o venezolanos, que evidentemente es un barrio muy exclusivo, pero obviamente de gente que sí tiene mucha pasta, ¿verdad? Claro, o sea, claro. Sí, muchos mexicanos, pero sí. De hecho, alguien hacía, pues, una broma, a ver, y aquí, bueno, si no, ahí lo cortas, de los venezolanos. Dicen, aquí los venezolanos, eso le decían unos españoles, no yo. Decían, aquí los venezolanos o llegan creo que hablaban a una firma consultora, algo así, o llegan directamente a Globo, al delivery, ¿no? Como tipo Uber, y dicen, no hay de dos, llegan al aeropuerto. No hay en medio. Llegan o a ser muy ricos, gente que viene allá, que se sale del país de Venezuela, o en este nivel, ¿no? Y bueno, evidentemente también de empresarios mexicanos, muchos van para allá, y muchos han estado invirtiendo allá, sobre todo en tema de bienes raíces, o sea, los grandes pisos de estas, como les llaman ellos a los departamentos, pues muchos los están comprando mexicanos, están invirtiendo mucho allá, hay mucha oportunidad para, evidentemente, el que tiene capital, y también yo lo relaciono con otra cosa. Yo la primera vez en 2008 que fui a Reino Unido, me llamó mucho la atención esa conexión que tienen Reino Unido con Estados Unidos. Cómo los negocios gringos entran muy fácil allá, cómo tienen hasta este tema aspiracional de Estados Unidos. De ir hacia allá. De cómo ver la música, la cultura, muchas cosas. Claro. Digo, en todo el mundo, yo lo sé, pero en particular los británicos, pues por obvias razones que son... Desde el idioma y la liga cultural, ¿no? Sí, yo te diría que pues son prácticamente lo mismo, ¿no? O sea, es un Nueva York, es un Londres, ¿verdad? Evidentemente tienen muchas cosas muy similares, sus bolsas de valores, sus metros, muchas relaciones que tienen, por obvias razones. Y pues esto lo menciono porque yo también me di cuenta después de esta relación que hay entre México y España en negocios. Hay un paralelismo. Hay un paralelismo, evidentemente, y con Latinoamérica en general, ¿verdad? Pero bueno, por lo que más vemos, obviamente, pues de México. Aquí pues cómo lleguen y se sirven las empresas con cuchara grande aquí en México, tanto las constructoras, digo, hay muchas, ¿no? Bancos, etcétera, o sea, aquí llegan... Hasta allá llegó a haber en México, hay mucha gente que a lo mejor no lo piensa así, llegó a haber ya sé que no hay la figura de vicepresidente, pero en su momento pues hubo un secretario de gobernación que era español. Y bueno, ya después todos sabemos lo que pasó. Sí, desgraciadamente. Pero bueno, digamos, pues siempre ha habido ese poder. Y además también las empresas mexicanas grandes, muchas fueron fundadas por españoles, muchas, o por descendientes de, llámese Bimbo, pues por los Servitje, que son catalanes, llámese los de lo que era Grupo Modelo, de AB InBev, también fundada por españoles, los de Soriana, pues también eran de descendientes de un español, también de Soria, precisamente. Entonces hay N cantidades de empresas mexicanas que vienen fundadas. Es más, los mismos de imagen, pues son también descendientes de españoles. Y hay mucha inversión en española que se ha quedado. Pues, es que la verdad la historia de México pues es muy corta, Paco. Evidentemente 200 y pico de años para lo que estamos hablando de una historia de un país es nada. Es nada. O sea, es muy poco. Y entonces sí, evidentemente se ha acelerado, yo diría más últimamente eso de tanto de españoles invirtiendo aquí, pero también de mexicanos haciendo negocios allá. Justo. Sobre todo en el tema inmobiliario y en muchas otras cosas. Pues son esas puertas de entrada que pues es lo más lógico culturalmente hablando. Si tú quiero ir a Europa a vender camisetas, pues lo más sencillo, aunque a lo mejor no es el mercado más grande, a lo mejor será más grande el de alemán, pero debe ser más complicado que tú dices, ¿cómo entro a Rumania? ¿Cómo entro a, no sé, a Italia? Te complicas con más temas, choque cultural, de idioma, etcétera. Lo de España es lo más sencillo. Eso por España. Como al revés también, fíjate que también se relaciona todo, como las marcas gringas entran mucho por Monterrey.
Sí. Muchas, sí, o sea, algunas por Ciudad de México, sí, por el tamaño de la ciudad, lo que tú quieras, pero muchas marcas gringas primero aterrizan aquí. Porque culturalmente Estamos muy conectados, claro. muchas veces conocemos sus marcas Claro. y arrancan mucho por aquí en estos puentes, ¿no? Sí, es cierto, es cierto. Y bueno, continuando con la parte de tu trayectoria, yo me acuerdo que te conocí en un programa que se llamaba Obra del Deporte ahí en YouTube, que estabas con el buen Edu, con Carlos Mercado, a quien les mandamos un saludote por allá. Sí. Me gustaba mucho ese programa. Tu intervención era netamente de números, de negocios dentro del deporte. Platícanos un poquito cómo fue que iniciaron ese concepto y porque ya no está, hombre, y los extrañamos mucho. Sí, fíjate que las dos respuestas es que número uno, yo redacté un artículo junto con René Lankenau de White Paper de fútbol, del negocio de la Liga MX, y la verdad es que ese artículo, bueno, pues como que le llegó a mucha gente de los medios de deportes. Okay. Hay que decirlo que ese era del negocio de la Liga MX. Ajá. Y como que a mucha gente le llegó. Y dentro de esos, Edu Torres, evidentemente yo ya lo ubicaba, porque Edu Torres pues es una persona muy pública. Entonces yo ya lo ubicaba. Y alguien me comentó, oye, fíjate que Edu mencionó en su podcast el artículo, búscalo y no sé qué, y lo busqué y ya como la segunda pues ya me contestó y me dice, pues ven, fíjate que yo ya sabía que existía Obra del Deporte, y me dijo, si quieres ven un día y grabamos pues esto mismo artículo, pues está bien, y así los conocí. Y así pues empecé a hacer contenido con ellos y me quedé con ellos en ese canal. Y el tema, fíjate que, esta es la realidad, se terminó porque en una ocasión nos pusieron una infracción en el canal ahí de YouTube. Se podría haber hecho otro, pero dijimos, ¿sabes qué? Vamos a dejarlo ahorita en pausa mientras nos quitan el castigo que era de la monetización. O sea, no de que no se pudiera subir contenido, pero dijimos, no me acuerdo, 3 meses por ponerte una cosa. Y bueno, vamos a dejarlo en pausa, y esa pausa ya no la retomamos. Ese fue el tema. Pasó el tiempo, se pasó esa infracción, pero ya ustedes estaban ya en otras cosas. Exactamente, fue lo que ahí pasó. Que bueno, ahí siguen ellos haciendo, bueno, sobre todo Edu sigue haciendo contenidos mucho, ¿verdad? Claro. Y yo también digo, y fíjate, recientemente hicimos uno que me volvió a invitar en el canal de Edu. Hicimos uno que grabamos afuera de Cemex. Es más, fuimos a grabar el del dron y luego fuimos a grabar afuera de Cemex. Eso ya está también ahí colgado en las redes, que es hablando sobre cómo era. Ya se ha contado mucho, sí, que Cemex con lo de Tigres y todo eso, sí, pero era hablar cómo era Cemex en 1996, cuando pues se quedan con toda la administración de Tigres, cómo fue el proceso, cuánto dinero dieron, y también de cómo es actualmente en 2025, lo que han avanzado, la empresa, etcétera, con un enfoque evidentemente muy empresarial. Te digo, ahí me invitó amablemente a su canal, e hicimos otra vez algo medio parecido. Vamos a hacer uno que se nos ha grabado de Rayados con FEMSA. Me dijo, ¿sabes qué? Vamos a hacer el de ahora lo mismo, pero con Rayados. Y ojalá sigan saliendo más contenidos. A mí todo lo que es negocios me encanta. Claro. Y justamente siguiendo en esta trayectoria te conocí ahí en Obra del Deporte, y en ese momento es cuando estabas en White Paper. Platícanos de ese paso por White Paper. Saludos al buen René, que estamos también por ahí mucho en comunicación con ellos. ¿Cómo fue esa trayectoria? Sí, fíjate que también cuando, yo regreso a Monterrey y buscando trabajos, pues estuve en varias partes, en algunas estuve ahí colaborando en ABC, en Radio y Televisión de Nuevo León, Canal 28, Opus, o que en ese tiempo era Radio Libertad, haciendo varias cosas, etcétera. Luego en El Horizonte, estuve ahí, que también me dio la oportunidad Luis Pado, a quien le escribí. Primero también fui ahí está también grabado en un programa que ellos hacían. Él hacía, ¿verdad? Me invitó hablando un poco de la renegociación del TLC en ese momento. Y ya luego una vez me dio la oportunidad de ser ahí reportero con el tema de 2020, pues se acabó el trabajo ahí. Y en ese tiempo pues yo nunca dejaba de subir contenido, nunca he dejado el tema del periodismo hasta de manera independiente, lo que sea, porque siempre me ha gustado. Y dentro de ese tema, te estoy hablando de 2021 por ahí, yo a René, también hay una historia que como que por un lado, por otro lo fui ubicando o así, porque la primera vez que yo supe de la existencia de René fue porque lo entrevistó Rodrigo Pacheco cuando yo estaba en Ciudad de México, en Imagen Empresarial. Esa entrevista por la White Paper, ¿no? Fíjate que no, eso fue mucho antes. Él tenía otro negocio, unas guarderías. Estoy hablando como 2014, Advenio. Entonces, esa vez fue una entrevista telefónica. No lo conocí en persona. Yo en esa ocasión.
Y pasó el tiempo y pues ya, ¿verdad? O sea, te estoy hablando como 2014, vamos a Ujú. ponerle la fecha más o menos ahí, 15. Y entonces hasta 2021 yo una vez en el tráfico, venía de la carretera nacional de Costco hacia donde yo vivo, y entonces iba en el tráfico cambiándole al radio y me llamó mucho la atención alguien hablando de negocios en la radio en Monterrey. Y dije, Ah, dije, tengo que saber claro. quién es, porque Ujú. esto no es común. Ujú. Y me esperé a terminar y era René. Dije, Con Rodrigo Pacheco. En no, esa otra era entrevista, un ¿o qué? programa de la UDEM, Ah, en donde ahí está ok. hablando de White Paper, Ya. si no me equivoco, era eso exactamente. Y entonces dije, pues ¿sabes qué? Déjame le escribo. Y yo tenía el correo de él, pero de las guarderías. Y le Ah, escribí, pero ese correo nunca se contestó porque ya ni Ya no siquiera, jalaba. ya no, pues, no No, funcionaba. claro. Entonces, pues le escribí, y porque con lo que explico, dije, "Oye, pues yo podría hacer eso, podría estar en ese trabajo ahí con Ujú, él, ujú. ayudarle". Dije, pues déjame le Ujú. escribo a ver si no necesita más manos. Ujú. Pero pues no, ese correo no se contestó. Y entonces vas a decir, ¿cómo lo contactaste? Luego él en 2021 contrató a alguien de reclutamiento, o sea, una agencia especializada en eso. Ujú. Y hasta eso fue por una chava que llegué a ver como 2 veces, una vez en mi vida, que la tenía en Facebook, pero como subo cosas de negocios, me escribió de repente ella, se llama Selene Rayas, me dice, oye, Ujú. tengo una amiga reclutadora que anda buscando a alguien que le guste el tema del periodismo de negocios, pues pensé en ti, ¿quieres que le pase tu contacto? Ah, sí, por favor. Ujú. Resultó que era ahí White Paper, y Mm. luego ya fui a entrevista con René y ahí me quedé, en donde estuve un poquito menos de 3 años, Ujú. y pues la verdad es que sí ha sido de mis mejores trabajos porque pues es muy diferente pues sí, el ritmo que tenía yo ahí, etcétera, y, pues lo que está haciendo, pues la verdad de una manera muy disruptiva, ¿verdad? Ujú. En el Sí, tema sí, sí. de medios de Latinoamérica, yo diría. Sí, muy poco común el hecho de que un newsletter pueda cobrarse. Sí, De sí, sí, sí. entrada. No, deja tú un newsletter, un medio de comunicación. ¿Sí? Un medio de comunicación es en México y a nivel No, digo, internacional. ¿cómo empezó, el newsletter y cobrado? Así como que si Sí, llegan ¿no? gratis por todos lados, ¿por qué Porque alguien va a cobrar. pagar por ello? Y la Exacto. importancia del contenido. Y ya ha crecido a ser más un medio de comunicación. Así es, exactamente. Claro. Que también, bueno, pues ahí también, evidentemente, también aprendí ahí bastante, ¿verdad? Ujú, Bueno, ujú. pues de todo lo que he ido haciendo, he ido aprendiendo y a personajes, evidentemente como él y otros, pues he ido, pues uno va agarrando las Claro. cosas positivas de cada persona con la que uno trabaja o convive, ¿no? Por supuesto. Y bueno, después de todo eso, ustedes dirán, bueno, ¿y qué hace José aquí? ¿Por qué, ¿Por qué lo invitó Paco aquí a Mundo Expo? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Alguna vez, platicando contigo, en esa cosquilla y creatividad que tienes, ¿cómo fue que se te ocurrió empezar a crear contenido dentro de las expos o empezarlas a recorrer? Platícanos un poquito de ese descubrimiento que tuviste que a lo mejor antes no habías experimentado. Sí, fíjate que de hecho hasta pasaron muchos años. Que Porque felicidades por lo que estás haciendo en las expos, la verdad es que está muy, muy original. Muchas gracias. Fíjate que pasaron honestamente muchos años porque me tendría que remontar y no lo voy a así como detallar, pero sí me tendría que remontar a las primeras que me mandaron en 2012 en el Ujú, norte a ujú. cubrir alguna expo. Te soy muy honesto, no sabía ni... Además que no tenía la experiencia, pero no tenía ni pies ni cabeza. Decía, pues, ¿por dónde empiezo? ¿Qué? O sea, sí hay muchas cosas, sí, claro, ¿verdad? Muchas cosas de negocios, pero ¿qué? O sea, ¿cuál es el ángulo? ¿Qué? O sea, y ahí alguna compañera me decía, no, pues tú pregúntales cuánto esperan vender más, y dale por ahí. O sea, pero no le encontraba la cuadratura, ¿qué? Sí. O sea, ¿qué decía aquí? ¿Cuál es la nota? O sea, que hay muchas cosas, pero como que está muy disperso todo. Y bueno, digamos que por ahí en su momento no lo visualicé. También, digo, las redes eran otra cosa en ese Claro, momento. claro. También, te estoy hablando 2012 por ahí. Pero en esta ocasión de estar generando contenido y siempre estar pensando y pensando y pensando en las expos, dije, yo creo que hace falta contenido en redes de lo que pasa en las expos, donde hay muchos, obviamente, empresarios, donde hay muchas empresas, mucha industria. Y dije, pues aquí Mucho como negocio que concentrado. mucho negocio concentrado. Ujú. O sea, entonces yo creo que hay que darle difusión y sobre todo me he topado todavía mucho que
pues sobre todo las que son business to business, muchas de ellas honestamente veo que algunas no creen como en el contenido de redes, algunas otras que sí, por decirte, en alguna me topé a algún empresario pues un poquito ya mayor y pues es respetable su punto de vista, y yo le comentaba, él tenía tapetes de industriales, o sea, para evitar la fatiga, y una bebida hidratante en la industria, ¿verdad? Para que pues las personas que están en la operación de la planta pues se refresquen y no se cansen tanto. Y entonces yo le comentaba esto, que si le interesaba publicidad, contenido, y me dijo, no, dice, yo la verdad es que yo le vendo a las empresas, entonces no, a mí las redes no me sirven, ¿verdad? Bueno, es un punto de vista, ¿no? Entonces, pero aún así yo sigo pensando que hace falta darle difusión a todo lo que ocurre ahí. Sí, hasta, te voy a decir algo, yo creo que hasta ni en los medios tradicionales se le da el suficiente contenido. Sí, claro. Sí, por supuesto que sí van algunos periódicos a la inauguración, exactamente, pero no mucho más. A cubrir el protocolo, digamos. Sí, pero no mucho más, o sea, no tanto. Siento que están descuidadas, yo así lo percibo. Y ahí hay un nicho de oportunidad. Cuando platicamos tú y yo, la verdad es que me gustó esa atención que le pusiste y ahí hay una oportunidad. Y justamente nuestra misión en Mundo Expo pues es crecer ese pastel que son las expos, ¿verdad? Porque son un multiplicador de negocios. No solo es la gente que llega a la ciudad, que consume, que se queda hospedada en hoteles, que tiene que tomar el transporte, sino el negocio que se hace dentro del evento. Sí, no, es que precisamente como bien dices, también eso es lo que a mí me llama la atención, como te digo, a mí todo lo que es negocio me interesa siempre desde el ángulo de negocios, no por decir, pero es como de videojuegos, pues yo no juego videojuegos, ¿verdad? Ni hablo de la jugabilidad, pero sí hablo de lo que está haciendo Nintendo, etcétera, y otras cosas. Igual de las expos, dije, oye, pues aquí se genera mucho pues dinero, contratos, ventas, contactos, networking, etcétera. Dije, pues aquí hay negocio y está interesante y está muy poco, o sea, no se le da difusión, muy poco explorado. Entonces fue por donde yo dije, yo creo que hay que darle más visibilidad, te digo, y sí, sobre todo con ese ángulo, y como bien dices, más aparte lo que está fuera de las puertas de los centros de convenciones, claro. Yo creo que pues sí, también se genera, ¿no? Como tú dices, en los restaurantes, el taxista, a donde van después a comer, lo que sea, entonces siempre hay mucho movimiento, mucho movimiento y creo que es importante también visibilizarlo. Claro. Y ahorita comentabas que es una industria en la que a lo mejor no hay tanto avance en cuanto a esa modernidad de los medios de comunicación, en cuanto a que le pongan más foco a las redes sociales. Sin embargo, hay de repente su garbanzo de libra y me gustaría mencionar por ahí a nuestros amigos de HR Expo México, que con el buen Alejandro Guerra, Henry Guerra, desde hace ya varios años han hecho avances en la parte de contenido de creadores de este mismo tema de creadores de contenido, a invitarlos a su evento para ir a cubrirlo, a que aprovechan a hacer entrevistas, etcétera. Y tengo entendido que mi estimado Henry ya te echó por ahí un grito y que vas a estar por ahí también en la HR Expo México. Así es. Platícanos un poquito de ese acercamiento. Sí, así es. Bueno, fíjate que también a raíz del aniversario de Mundo Expo, que ahí conocí en persona a ellos, a Edgar, a Henry, y de ahí empezamos a hablar un poco, etcétera, y la verdad que también mis respetos para lo que ellos hacen, que son muy buenos en crear contenido, y hay una parte, yo diría, en donde nos empatamos, en el buen sentido de la palabra, en el tema de empresas, si bien ellos lo agarran por el ángulo de, pues así como lo diría ahorita, de la jugabilidad, en este caso, de lo que utilizar, lo que hacen las ferreteras. O que tienen un podcast muy bueno, se llama Ferre Podcast, ahí para que lo vean, con Henry Guerra y con Edgar Eléctrico Plomero, un personajazo también ahí en redes, y se fueron por la parte de las ferreterías. Claro. Exacto, y la plomería, todo esto, entonces mucho de la utilizarlo, ¿no? O sea, utilizar estos productos. Usabilidad, sí, entonces yo, pues bueno, desde el ángulo a lo mejor de negocios, y digamos que creo que por ahí es donde podemos hacer algunas cosas, honestamente apenas vas a hacer ese evento, pero pues yo ese evento voy a ir a cubrirlo y pues también a darle la difusión importante que se merece ese evento, claro. y evidentemente con miras de que sean más, ¿verdad? Digo, no es el primero, pero con miras de que sean más y de seguir generando contenido. Por supuesto. Y ¿por qué no, verdad? Después en expos también en otros lados. Yo creo que también
Ojalá que también Sí. pueda hacer eso, que también hay grandes expos pues fuera de Monterrey. Sí. Evidentemente primero las de aquí, pero también yo sé que hay otras muy importantes y muy relevantes, muy interesantes. Sí, en el país y fuera del país. Sí. Me gustaría que le platiques a nuestros amigos cómo han sido esas experiencias en esos primeros acercamientos con expositores, que sé que bueno, que parte de tu modelo de negocio es justamente apoyar a las empresas que están exponiendo, pues a hacer el altavoz y que conozcan de ese negocio de una manera muy creativa que haces tú y obviamente atacando la parte del negocio. ¿Cómo han sido esas primeras experiencias y cómo la gente te puede contactar para que los ayudes a crear ese contenido que luego les sirva para promover sus productos y sus servicios? Sí, mira, primero te diría que ha sido con un poco de fricción, un Ok. poquito, ¿por qué? Porque creo que no, pues como que no están acostumbrados, no conocen la mayoría de ellos eso, te digo, me he topado con muchos que como que pues no entienden o se sacan un poco de onda, pero bueno, creo que poco a poco hay que ir evangelizando y poco a poco irá ocurriendo esto. Así lo visualizo yo, o habrá quien sí, digo, ya ha habido quien sí. Y yo sobre todo lo que he intentado hacerles, bueno, la verdad es que hasta he canvaseado, o sea, Sí. me he ido y voy stand por stand buscando, tanto si buscan colocar información en medios tradicionales, llámese periódico, etcétera, Ujú. radio, etcétera, pero bueno, también en redes sociales y en tele también, pero bueno, en redes sociales en particular, que ya lo hemos hecho y lo digo así porque también con algunos otros compañeros, sobre todo en el tema de medios tradicionales, pero en el tema de redes sociales, yo lo que les he hecho principalmente es ya sea una entrevista, Ujú. puede ser larga o corta o las dos, ¿verdad? En donde, oye, pues cuéntame tu empresa, qué hacen, qué venden, dónde los contactan, etcétera. Ujú. Y también hay quien me dice, oye, no, a mí no me gusta el cuadro, yo no quiero hablar. Ah, perfecto, también no es a fuerza. Hay quien me dice, oye, no, pues ármame una nota de mi empresa, ármame un video como los que haces en redes sociales Ujú. sobre mi empresa o sobre mi stand, sobre lo que yo hago, sobre mi negocio. Y oye, a una tercera que puede ser ya algo que no tenga nada que ver de periodismo, que sea pues literalmente una publicidad, ¿verdad? Ujú, Una ujú. publicidad ya así de decir, oye, pues están aquí, venden esto y tal, ya publicidad como tal. Sí. Y eso es lo que yo he estado tratando de, pues de hacer, te digo, de generar ese contenido y seguramente habrá mucho más, ¿verdad? De Claro. las conferencias y muchas otras cosas. Yo creo que todavía queda mucho camino por explorar, pero principalmente eso. Y de buscarme, pues mira, yo creo que como en TikTok pues, es donde pudiera ser, en Instagram, en las dos estoy en todas las redes, pero digamos las dos ahí estoy como @José Perales, @José Perales, y ahí bueno pues cualquier cosa me pueden contactar por si quieren en alguna expo, que pues sí, hacerles contenido. De hecho, la verdad es que ha sido poco, siendo muy honesto, pero ya ha ocurrido que alguien me ha visto y ya me ha buscado, oye, yo también quiero. Bueno, Ujú, pues ujú. ahí voy, ¿verdad? Claro. Y sí, hasta quisiera llegar a un momento, Paco, que todavía no, pues no sé, hasta ojalá sea pronto, pero me gustaría hasta ir a grabar ahí entrevistas en este formato en las expos. Ajá. Eso me gustaría poder lograr hacer. Te digo, yo creo que hay un sinfín de cosas que se pueden hacer, tanto te digo de las conferencias, de los que están ahí en los stands, pero bueno, ¿por qué no hasta hacerlo en un formato más de este tipo? Unos 5 o Sí. 10 minutos, sentar ahí, Ujú. pues fuentes hay, N cantidad de fuentes, N cantidad de empresas, N cantidad de voceros, Ujú. y que muy fácilmente, a lo mejor entre comillas eso, pero muy fácilmente puedes sentar en un ratito a 10 empresarios, Sí, ¿no? sí, sí, Y sí, que sí. también a ellos les interesa, evidentemente. Digo, Claro. lo importante son ellos, lo importante es ellos comunicar, lo importante es que ellos vendan, que se visualicen, que se recuerden y darles ese espacio. Claro, claro. En lo que ya te ha tocado conocer en expos, ¿cuál es tu perspectiva? ¿Cómo ves que vienen esos eventos? Vi justamente ayer reposteaba yo una nota en la que anunciaban que gracias a trabajo de la OCB, del COMIR, de varios organismos, la industria de reuniones creció en 2024 27% en la región, aquí en Nuevo León específicamente. En el país creció, pero digamos que el principal impulsor fue Nuevo León. ¿Tú cómo ves esta industria a futuro? ¿Cómo, desde tu perspectiva, cómo viene para próximos años? No, yo lo he hablado con gente relacionada al sector Ujú. de diferentes índoles
e indiscutiblemente yo le veo un gran futuro, digo, también por eso en parte yo le estoy apostando a eso, porque sí veo que hay un crecimiento y va a seguir este crecimiento, no veo por dónde se vaya a parar y creo que cada vez más gente se da cuenta de la oportunidad que representa esto, porque hay muchos empresarios que es increíble que están en X sector y deja tú que a lo mejor que no pongan un stand, ni siquiera van. Sí, exacto. Es increíble, Es o sea, increíble, de perdido sí. necesitas ir, yo pensaría, oye, si estás en el Por lo menos negocio date la vuelta. voy a inventar, de las velas, oye, hay una expo de velas, pues de perdido ve a ver qué están haciendo tu competencia, Claro, mínimo, claro, ¿no? claro. Mínimo, ya no te digo, a lo mejor puede haber quien diga, oye, yo no tengo el presupuesto, Pero por pero lo oye, menos ve. por menos hay que ir a ver qué están haciendo, o sea, Exacto. yo creo que mínimo eso, ¿verdad? Y Sí, evidentemente sí. después vienen otros pasos, pero ahí pueden generar buen negocio, buena pasta. Entonces creo que cada vez más empresarios se dan cuenta de la oportunidad que hay. Como bueno, yo también me he ido abriendo los ojos, también tengo Claro. que decirlo. Yo también poco a poco he ido viendo de que, oye, pues aquí hay algo importante de movimiento económico. Sí, por supuesto. No, hombre, José, pues muchísimas gracias por estarnos acompañando. La verdad es que es un gustazo ver que alguien como tú, que eres especialista en la parte de negocios, pues te acercas a la industria de reuniones, ves cuáles son las oportunidades que se ven por ahí y pues ahí nos estaremos viendo en la HR Expo México, sin duda. Ya a lo mejor hasta ahí tenemos una participación en conjunto, ya andamos viendo esa parte. Y pues no sé, ¿qué más quieres comentarle por ahí a la audiencia? No, ¿Algo más que nada se más. quede por ahí? Y yo nada más te lo digo, Paco, y a tu amable auditorio. Pues la verdad es que yo, y esto lo digo genuinamente, la verdad es que yo considero que mi misión en la vida, pues es esto. O sea, es el tema de difundir el tema de los negocios, del periodismo de negocios, del relatar lo que está ocurriendo en Monterrey, mucho, bueno, en Estados Unidos, porque me gusta, sí, pero bueno, pues además ahí están las empresas más grandes o donde se mueve pues, mucho el tema económico. Entonces, yo sí creo que genuinamente te lo digo que esta es mi misión en la vida de pues darle visibilidad y comunicar todo lo que pasa en el tema económico, financiero, empresarial, de negocios. Claro, y sin duda las expos son una manera de una de las maneras en que se concentran industrias y pues qué bueno que te estás involucrando mucho ahí. Recuerden las redes como @José Perales, tanto en TikTok como en Instagram. Así es. Y también estás por ahí con tu canal de YouTube, así se llama tal cual, José Perales, ¿verdad? Sí, o también de repente como José Perales, el máquina del periodismo de negocios, Ándale. también ahí porque luego sale mucho el cantante Ah, José Luis sí, José Luis Perales, es sale cierto. mucho, eso pasa mucho, fíjate que también eso me sirvió el Cierto. eslogan, ya con que Sí. le pongas José Perales el máquina, sale, ya ya por lo sale, menos exacto. con eso, ya al menos hay una diferenciación, porque Sí. si lo ponías y bueno, Y sale el cantante. y sigue saliendo, digo, Claro, evidentemente claro. Sí, que sí. sale mucho, pero si ya con que le pongas José Perales el máquina, ya aparece por lo Ya. menos algo. Ya aparece. No, hombre, pues muchísimas gracias. Y a nosotros recuerden, Gracias. en Instagram y en Facebook estamos como @SomosMundoExpo, en TikTok como @MundoExpo y también nuestro canal de YouTube @MundoExpo. Ahí me encuentran como Paco Luna Campos y nos escuchamos. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima. Muchas gracias, mi estimado. Muchas gracias, Gracias. Paco, por la invitación. A ti.